Puse a grabar. Bueno, hoy vamos a continuar con árboles y después vamos a empezar el tema de colas de prioridad. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda? No hablé con Sergio. ¿Cuándo es la entrega? ¿El viernes pasado no tuvieron clases? Mejor le pregunto así, el tema del TP2, todavía no nos presentaron el TP2 y tampoco sabemos la fecha de entrega porque si ni lo presentaron menos sabemos la fecha de entrega. Ahí le pregunto a Sergio. ¿Y el viernes pasado no fue nadie a dar clases? El viernes pasado nos conectamos acá los chicos y yo y estuvimos como un buen rato esperando a ver si se unía alguien y no recibimos ningún mail de cancelación ni nada. No sabemos qué onda. No sé, y ahí nos confundimos con el tema del recuperatorio, viste que supuestamente es este viernes el primer recuperatorio. Sí, porque el viernes que viene es feriado. Bueno. Ahí le pregunto a Sergio a ver que me conteste. Profe, ¿después le puedo consultar algo sobre el teorema maestro? Sí, decime. No sé bien cuándo funciona y cuándo no, más que nada. Funciona siempre que dice que funciona. Ahora vamos a ver la condición para que abra la presentación. Ok. El teorema maestro. Mejor presento. Quería comentar que entendí que cuando no funcionaba se usaba lo de la complejidad amortizada, pero no sé si lo entendí bien. No, el teorema maestro siempre sirve, siempre funciona para los valores que tiene la fórmula. Ahora lo voy a mostrar. Hay dos. Este es uno. Cuando la fórmula es del tipo A de tnn sobre b más c por n a la k, o c por n a la k, si n es entre 0 y b. Por ejemplo, para el b, 2 y n es mayor a 2, y esta fórmula para cualesquiera a, b, c y k es la fórmula de tu algoritmo recursivo. Si esto funciona, acá tenés la solución. Pero la fórmula que tiene la ecuación tiene que ser de este tipo. Esto funciona siempre. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula, t de n es 2 de t de n sobre 2 más n, acá yo puedo aplicar el teorema maestro. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque esto tiene esta pinta. A, que sería 1 por t n sobre 2, más c por n acá, que sería c con c0. Entonces, el orden de esa ecuación depende de los valores de los parámetros. Si A por B a la K A es menor que B a la K, el orden es n a la K. Si B, A es igual a B por B a la K, entonces n a la K por logaritmo de n.
Y a vos te puede tocar el K1, K0 o C0. Esto funciona siempre. Ahora, si vos tenés, no sé, acá A por N de T N sobre B, ya acá no corresponde la pinta de esta fórmula con el teorema maestro, o sea que no se puede aplicar. Pero si es de esta pinta, se aplica siempre. De hecho, hacer todo esto a mano es un montón de laburo. Hacer la ecuación de recurrencia esta que estábamos viendo. El método de expansión. Nos Sí, ahorra este esto. Si método de expansión, había un ejemplo que tenías que usar logaritmo o algo así. cuando vos empezás a reemplazar y te queda el i metido en la fórmula y después que elegís un valor de i, por ahí el i que te conviene es un logaritmo, entonces te simplifica la ecuación. Claro, esto había visto, justo este. Acá yo no entiendo cómo te diste cuenta o se dio cuenta que era K es igual al Práctica. logaritmo de N. Práctica, ¿no? Sí, estos son. En realidad son siempre 4 casos. Entonces, cuando vos decís que K es igual al logaritmo de 2, te simplifica la ecuación y te queda el logaritmo de n por n. Y acá cuando lo llevas al infinito, automáticamente este término crece más chico, entonces el orden directamente es n por logaritmo de n. Cuando haces los Ok. ejercicios parcial, siempre hay 3 o 4 casos de los i difíciles que tenés que elegir para reemplazar por esta expresión y que te quede todo simplificado. ¿Fecha del final tenemos? Sí, las fechas las publiqué en el departamento. En el cronograma, ¿no? No, las pasé al departamento. Hoy creo que se publicaron. Es de la primera semana de. Son todos los miércoles a partir del 1 de julio. O sea, creo que es el 3 de julio, el 10, el 17, el 24 y el 31. Son 5 miércoles seguidos. En la facultad presencial a las 19 horas. ¿Las aulas las podemos preguntar en algún lado? ¿O Al departamento siempre me las dan un día antes o el mismo día. le Y mandamos un mail a usted? sí, o en vez del día, yo me entero ahí, voy a las 7, pregunto en el departamento y me entero ahí. No es que hay mucha antelación. Y siempre la cambian. Ah, bueno. Un día nos toca la 200, otro. Igual vamos a hacer poquito, así que van a ser aulas chicas. Y tanto los miércoles como los lunes, todas las materias, todos los códigos se rinden todos el mismo día. Bueno, y lo que te quería decir del teorema maestro es que está también en esta fórmula, por sustracción. Entonces, si tu fórmula tiene esta pinta, también lo puedes aplicar. Esta pinta es por división, que es para las ecuaciones de algoritmos recursivos. Y esta pinta en los algoritmos no recursivos iterativos. Si tiene esta pinta, también lo puedes aplicar. Y todo lo que puedes resolver por teorema maestro, lo puedes hacer con la expansión de la ecuación de recurrencia. Nada más que esto te va a dar mucho más trabajo y esto se simplifica reemplazando dos valores y lo terminas el ejercicio en 5 minutos y estás seguro que está bien. Acá tenés que no equivocarte en ningún reemplazo y estar con más práctica. Dale, profe, muchas gracias. Bien. El parcial en la práctica. Tienes que pedirlo que te lo lleven para ver. Mandale un mail a Sergio, así este viernes. Si hay presencial lo pueden revisar, pero avisale antes porque no lo lleva, si no.
Bueno, de árboles, yo justo la semana pasada estaba de cama, pero les mostré el video, la definición de árboles en general, árboles binarios, donde cada nodo ahora tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, los binarios de búsqueda, donde además de tener un subárbol izquierdo y derecho, los árboles, el izquierdo es siempre menor al nodo y el derecho es siempre mayor al nodo, o sea que están ordenados para ser buscados, y eso se repite para todos los subárboles dentro del árbol. Y después le había hablado de árboles Abele, que está balanceado. No permitía que un subárbol izquierdo tenga una altura mayor a la diferencia de uno con su subárbol derecho, y al estar balanceado o bastante completo, eso hace que la búsqueda sea muchísimo más rápida. Si yo tengo un árbol todo degenerado, por ejemplo, un árbol que todos tengan hijos derechos, eso terminaba siendo una lista y la búsqueda secuencial tardaba lo mismo que en la lista. Eso puede pasar con los árboles binarios que queden degenerados, pero con el ABL que se va balanceando en cada inserción, la búsqueda se asegura que termina siendo más rápida. Ahora lo que vamos a ver, una mejora a este árbol ABL, que son los árboles B, y una mejora un poquito más al árbol B más. Sí, decime. Sí, en el video habían mostrado también lo de árboles de Fibonacci. Eso no sé si es muy necesario aprenderse de memoria o qué onda. Es para la serie que representa el llenado del árbol casi completo. Esto. Entonces la serie de Fibonacci nos representa, dado un árbol de un nodo, cómo lo voy llenando para tener la menor cantidad de nodos posibles con los niveles llenos. No, es un ejemplo de la serie de Fibonacci. Esto no se toma. Bien, una mejora a los árboles es cuando los utilizaban para índices, dijeron, ¿por qué no guardamos más de un valor por nodo? Entonces el índice empezó a tener, primero que podía ser grande, no entraba en memoria, y empezó a tener un nodo equiparable al sector de disco que se guardaba. Entonces podíamos leer en el menor tiempo de disco posible, porque leíamos todo el sector, un tamaño de nodo mucho más grande y guardar más claves. Este emparejamiento de guardar el tamaño del nodo con el disco lo hacía ideal al árbol para índices. La ventaja también se mantiene de que el árbol está balanceado. El árbol B es un árbol balanceado. Y el balanceo que vamos a ver, de hecho, es más fácil, más rápido y mejor equilibrado que el árbol ABL. El ABL le pueden faltar algunos nodos, al árbol B no le falta. Acá tenemos un nodo típico del árbol B. El nodo empieza a tener 1, 2, 3, 4 claves. Para definir el árbol B, yo le tengo que decir cuántos hijos o cuántas claves va a tener el árbol. Por ejemplo, este árbol tiene 3 claves, el nodo, y 4 hijos. Hay un hijo antes de la primera clave, un hijo entre la primera y la segunda, un hijo entre la segunda y la tercera y un hijo después de la tercera. Todos los valores están ordenados y los hijos
se viene cumpliendo que el subárbol izquierdo de K1 va a ser menor a K1. El subárbol que está entre medio de K1 y K2 va a ser mayor a K1 todo y menor a K2. Y así sucesivamente. Entonces yo el árbol B puedo tener de cantidad de hijos 4, claves 3, o de cantidad de hijos 10, claves 9, dentro del nodo. Y se tiene que seguir cumpliendo que todo tiene que estar ordenado. Todos los hijos los valores menor a K1 van a estar en este hijo, en el hijo izquierdo. En el hijo entre K1 y K2 van a estar todos los valores mayores a K1 y menores a K2, y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que si yo tengo el árbol B de orden 4, o sea, 4 hijos, voy a tener 3 valores. Esto me va a determinar el mayor número de hijos que puede tener menos, la mayor cantidad de claves que puede tener, m-1, y la menor cantidad de claves también que va a tener un nodo, que va a ser m-1 sobre 2. Si yo tengo en este nodo una sola clave, este nodo no podría existir. Lo tengo que juntar con otro o no dividir. La raíz no va a cumplir la cantidad mínima de nodos porque yo cuando inserto el primer valor voy a tener un nodo, no importar el grado que tenga, puede ser 10 hijos, voy a tener un solo valor. Pero para todos los demás nodos se tiene que cumplir que la cantidad de hijos menos 1 dividido 2 es la menor cantidad de nodos. Y otra cosa que pasa es que todas las hojas quedan al mismo nivel. No como el árbol ABL, que puede ser que algún nivel falte en algún nodo. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Yo acá tengo un nodo donde m vale 4, el orden 4. Tengo 4 hijos posibles y 3 valores de clave. Para este nodo y para este nodo pasa lo mismo. Acá todos los hijos son null. Todos los hijos son null. Todas las hojas están al mismo nivel. Y yo cuando quiero insertar en este valor, vamos a hacer un caso más simple antes. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a suponer que yo tengo orden 3. Entonces el primero voy a insertar es el 1. En la raíz puedo tener hasta 0 claves, si está vacío, o una y no pasa nada. En los demás nodos, mínimo 3 menos 1 dividido 2, una clave. Inserto el 1, la raíz me queda acá, no pasa nada. Inserto el 2, no pasa nada. Inserto el 3, hasta acá no pasa nada. Tengo un solo nodo con 3 valores. Ahora cuando yo quiero insertar el 4, esto me supera la cantidad de claves. Entonces lo que va a pasar es, se va a dividir el árbol en 3 nodos. Se parte y el 2 sube.
Acá me queda el 1. Acá me queda el 2. Y acá me queda el 3 y el 4. Este hijo es nulo y este hijo es nulo. Entonces tengo 4 hijos máximos. Acá también, todos nulos. Pero cuando yo inserto y sobrepaso la cantidad de claves, divido y subo. Este caso que puse acá es el más sencillo. Un árbol vacío, ingreso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo insertaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un árbol binario de búsqueda, me quedaba todo degenerado para la derecha. Si yo lo hacía en el ABL, esto rotaba y se balanceaba y no quedaba degenerado. En el árbol B, automáticamente, con 2 niveles, ya resuelvo todo y tengo un montón de claves por el grado del nodo. Y el acceso a los valores va a ser muchísimo más rápido. Bien. Si yo ahora que tengo un árbol ya armadito y voy a insertar el 10, este caso es sencillo, del 30 es menor, vengo al nodo y lo inserto acá. Como todavía no sobrepasé la cantidad de claves máximas, el árbol queda como está. Ahora, si yo voy a insertar el 32, voy hacia el lado mayor, menor al 35, lo inserto acá, corro todas las claves dentro del, del nodo. Como no sobrepaso la cantidad máxima, dejo todo como está. Ahora, por ejemplo, si quiero insertar el 9, y el 9 sí va a hacer que esto pase la cantidad máxima de claves, vengo al 30, es menor, inserto antes del 10, acá tendría que decir 10, me supera la cantidad de claves máxima del nodo, que era 4, entonces divido el nodo. ¿Cómo divido el nodo? Partiendo el medio, si el grado es impar, el medio me queda un valor y me queda parejo, 5 y 8 para los costados. Si el grado máximo es par como este, me sube el 2 y el valor me queda partido. Un nodo con un valor y el otro nodo con 2 valores. La cantidad de hijos acá es impar, la cantidad de hijos acá es par, acá es 4. Bien. Entonces sube el 9. Estas hojas se suponen que están todas al mismo nivel. Este es el nivel 0, este es el nivel 1. Entonces menor al 9 me quedó la división del nodo, la parte izquierda. El 9, la división del nodo, la parte derecha. Como todo esto era menor al 30, queda ordenado. Y la otra parte del árbol queda como estaba. Entonces logré insertar un valor sin rotaciones. Directamente subiendo el valor si en el caso de que el nodo superó la mayor cantidad de claves del nodo. Si acá hubiera otra vez superado la cantidad máxima, se divide y vuelve a subir. Y hay un siguiente nivel.
¿Se entendió cómo es la inserción? Acá tenemos un caso sencillo. Acá tenemos un caso un poquito más complejo. Vamos a eliminar. Yo, por ejemplo, para eliminar es la operatoria inversa. Comparo contra este ejercicio, es mayor al 70, elimino el 87. Si el nodo no quedó por debajo del mínimo de valores, sigo, no pasa nada. Ahora elimino el 46, es mayor al 18. Acá el nodo va a quedar por menos del mínimo, entonces voy a tener que unir. Como uno, le tengo que pedir o al hijo izquierdo o al hijo derecho un valor y ascenderlo. Esa regla se define en el árbol, siempre tiene que ser igual. Acá en este caso subí el 28. En el caso que el hijo izquierdo no tuviera, le pido al hijo derecho. En el caso de que nadie tenga, tengo que unir los nodos. Por ejemplo, este caso. Tengo que eliminar el 3. El 3, el hijo izquierdo no tiene más. El hijo derecho tampoco tiene más. Voy a tener que unir. Entonces, subo el 2 y unifico todos los valores en un solo nodo que entran. Porque acá el 2, el 1, quedó en un nodo que no respeta el mínimo. Unifico el nodo y me queda acá. Para operar con el árbol, tenemos las mismas operaciones que un árbol binario. Insertar, buscar, eliminar. Lo de fusionar y dividir son operaciones privadas cuando estoy haciendo la operatoria de insertar o eliminar. Lo mismo pasaba en el ABL que las rotaciones, no eran operaciones públicas, sino que al momento de insertar se va dividiendo se va rotando el árbol. Justo el árbol B está pensado que en la antigüedad, cuando el acceso a disco dependía mucho del tamaño del dato, no era lo mismo tener 1.000.000 de registros de 1 byte y leerlos que leer un sector contiguo de 1 MB. El acceso tardaba muchísimo menos cuando el tamaño era el correcto, subía muchísimo la tasa de lectura del disco. Entonces se había pensado en que el nodo de este árbol se correlacione con el disco y poder leer la cantidad de datos en la mejor tasa del disco. Hoy en día ya no hay más disco de platos, no hay, el sector es totalmente distinto y el acceso es directo, así que esa ventaja que tenían los árboles B hoy no la tienen. Sin embargo, el índice de una base de datos profesional sigue siendo una de las opciones, el árbol B como la preferida. Acá yo les dejé un simulador. Acá pueden elegir la cantidad máxima de hijos y pueden insertar la cantidad máxima de hijos de 3, entonces la que de claves es 2. Cuando llegó a 3 claves,
hizo el split. Y con esto pueden practicar con los parciales. Y ahí pasó que cuando superó el tamaño del máximo de claves en el nodo hoja, lo splitió, hizo que superara en el nodo raíz y lo volvió a hacer el split y subió un nivel más el árbol. Pero fíjense que el árbol siempre queda lo más frondoso posible, lo cual hace que entre la mayor cantidad de claves en la menor cantidad de niveles. A este árbol le hicieron una mejora y lo llamaron B+. Con los nombres acá, viste, se matan. Esto se supone que es un poquito mejor porque tienen la ventaja de que yo el árbol lo puedo recorrer secuencialmente con el acceso como si fuera un vector. La característica que tiene el árbol B+, es que se repite la clave y todos los valores están en una hoja. Por ejemplo, en este caso, si yo subiera el 2 también estaría acá. Cosa que si yo quiero leer todos los valores contiguos, leo por acá y estos están linkeados. Entonces puedo pasar de hoja en hoja leyendo secuencialmente y puedo leer todas las claves. Entonces, además de usarse de divisor para dar el valor en el árbol, puedo tener secuencialmente acá abajo en las hojas todos los valores disponibles. La búsqueda se hace exactamente igual que en el árbol B hasta llegar al valor. Simplemente tengo que llegar al valor por la hoja. La inserción, por ejemplo acá, tengo el simulador del árbol B+, inserto el 1, inserto el 2, y cuando yo inserto el 3, me repite el 2 en el hijo. Inserto el 4, me repite el 3 en el hijo. Inserto el 5, me repite el 5, el 4, el 3 y el 2 en el hijo. Fíjense que acá yo arranco a leer secuencialmente todos los valores. Puedo terminar leyendo todos los valores sin navegar por todos los nodos, lo cual es una ventaja de velocidad. La inserción cambia, que además de insertar el valor, lo inserto en la hoja si es que se eleva a un padre. La búsqueda lo puedo buscar secuencial o directamente también como es el árbol B. Y el borrado, yo por ejemplo quiero borrar el 4, tengo que tener en cuenta que hay que borrarlo tanto de la raíz como del nodo padre. Y ahora, al momento de unir hijos, le pido al hijo izquierdo, le pido al hijo derecho y si no, duplico el valor. Tengo esa ventaja que la eliminación es más fácil. Acá yo les dejo un simulador, que es este link que está acá arriba, y con esto pueden practicar los parciales. Sí.
Perdón, ¿podría borrar uno de este justo, de este ejemplo? A ver cómo queda. El 3. ¿El 1 o cualquiera? Cualquiera, cualquiera. Ahí borró la hoja, lo borra de arriba y tiene que volver a unir. Y acá tiene el algoritmo de búsqueda, que este sigue hasta la hoja para encontrarlo. Y si yo busco un valor que no existe, llega hasta la hoja y listo. Bueno, con esto terminamos esta parte de árboles. Árboles binarios y árboles B. ¿Alguna duda de esto? Sí, yo tengo una duda, Decime. porque no lo vi, pero para árboles AB le digo, creo que Sí. habían compartido el código, puede ser, para el tema de las rotaciones, para insertar, buscar y borrar datos. Si mal no recuerdo en el video, creo que vi eso. ¿Cuál es la duda? No sé si para este también nos comparten algún código, porque no No, vi. de este no tengo. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? Ah, que no vi de este. No, no. No, no tenemos el código de este. Ok. Igualmente, todos los ejercicios, el código de la BL lo compartí por el tema de que aunque no aparezcan las rotaciones, siempre se asigna los hijos que están en null. Cuando, por ejemplo, yo acá roto, todos los hijos de B pasan a ser hijos derecho de B, pasan a ser hijo izquierdo de C. Y acá en la rotación eso no se ve, porque es el caso más sencillo. Cuando yo roto esto antihorario, todos los hijos menores de B pasan a ser los hijos mayores de A. O sea, colgarían acá. Pero como es null, null, pasa null y listo. Como eso no se ve acá, les compartí el código. Tanto los ejercicios de finales, siempre se pide esto de ir insertando e ir dibujando. No hay ejercicios programáticos de árboles B. De árboles binarios, les puedo pedir un algoritmo que me cuente la cantidad de hojas, la cantidad de nodos internos. Son algoritmos muy sencillos. Una vez que hacen uno, son todos iguales. Bien. Entonces tenemos árboles binarios de búsqueda, árboles ABL, árboles B y árboles B más. Vamos ahora con un poco más de árboles y colas de prioridad. Nosotros acá podemos hacer una cola. Otra estructura es, que en algunos casos se utiliza, donde los mensajes que están siendo encolados pueden tener una prioridad. Y a mejor prioridad se pueden sacar antes de la cola. Entonces vamos a ver unas implementaciones de cómo hacer eso.
La cola vamos a hacer el mismo TDA que siempre, donde tiene creación, la destrucción, encolar y extraer. La única diferencia es que ahora los elementos acolados pueden tener una prioridad y eso hacer que salgan antes. Una opción de la cola es seguir la misma implementación que tenemos hoy, pero cuando el mensaje tiene mejor prioridad, se acola no en el último, sino se avanza hasta llegar al último de esa prioridad. Y cuando me consumen la cola, van sacando del frente los mensajes de esa prioridad. Entonces, es una cola donde los mensajes que están acolados tienen una prioridad. Cuando llega un mensaje de menor prioridad, saltea todos los mensajes menos prioritarios y se acomoda en el último lugar de su nivel de prioridad. Otra implementación de esta misma idea, acá lo que tengo es que piolo un poquito el tema de la cola cuando yo acolo, no saco que el último que entra es el último en leerse, porque estoy salteando y recorriendo la cola en medio de una inserción. Una alternativa a esta implementación es tener una estructura donde tenemos una cola real por cada nivel de prioridad. Entonces, si yo acolo mensajes de la prioridad 1, estos se acolan en la cola de nivel 1. Si tengo la prioridad 2, se acolan en la cola de prioridad 2. Cuando viene un consumidor y quiere sacar un mensaje, primero tiene que agotar todos los de prioridad 1, se acaban, después retira de prioridad 2, se acaban, después retira de prioridad 3. Entonces la estructura serían como tantas colas como prioridades tengo, y el de afuera ni se entera que esto está implementado con varias colas. Él pide un mensaje, usa colar y sacolar. Y la cola encausa el mensaje en la prioridad que correspondiente. Y cuando saca primero lo de más baja, después lo de media y después lo de... Así hasta sacar todos los mensajes. Entonces, con esta estructura podemos implementar prioridades dentro de una cola. Por ejemplo, cuando los pasajeros de primera clase tienen una prioridad para embarcar, se utilizan una cola distinta a los de otra, el resto del avión. Entonces, con esta estructura podemos simular la implementación de dos colas, o sea, una cola de prioridades, donde van a embarcar en una cola todos los de prioridad 1 y después que se acaban van a embarcar los de prioridad 2. Y esto mismo lo podemos usar para, no sé, mensajes, correos y todo tipo de datos que queramos encolar con una prioridad. Esto no hace falta que sean una cola, lo podemos utilizar con una lista internamente, pero externamente el sistema va a ver la forma de acolar y desacolar. Sobre todo esto que estamos acá, donde ya no respeta la parte de cola, porque esto estamos recorriendo internamente y comparando. Ahora vamos a ver una implementación de los árboles que se llaman heap o de montículos. Esto no tiene que ver con el heap de la memoria, sino con el nombre del árbol.
La idea es, hasta hoy veníamos haciendo el árbol binario de búsqueda donde el subárbol izquierdo son los elementos menores al nodo y el subárbol derecho son los elementos mayores al nodo. La idea es ahora el que está arriba es el más grande y el que está abajo son los más chicos. Si esto es un árbol heap de máximo y si es un árbol heap de mínimo, el más chico está arriba y los más grandes abajo, para todo nodo. Pero ¿cómo llegamos a lograr ese orden? Ahora lo vamos a ver. El caso anterior, sí, esto sería como una cola de colas. Tenemos un orquestador, un organizador, que tiene varias colas, y todo esto se ve como una gran cola. Bien, ¿cómo ordenamos esto? Tenemos, si es el heap de máximo, todos sus hijos van a tener que ser menores a él. Por ejemplo, este árbol, el 30 está arriba, y el 30 estoy seguro que es mayor que sus hijos izquierdo-derecho. Y a su vez, el 20 mayor que sus hijos izquierdo-derecho. Y a su vez, el 15 es mayor que sus hijos. Pero dentro del mismo nivel, no hay relación de mayores. Este, así como cayó acá el 20 es mayor que el 15, pero acá en este hijo el 20 es mayor que el 15. Lo único que pasa es que el padre es mayor que sus hijos, pero entre hermanos no hay ninguna regla. Este es el objetivo del árbol heap de máximo. Un árbol que está ordenado según los niveles que tenga y no con sus hermanos. Ahora vamos a ver el propósito de todo esto. Y si fuera el heap de mínimo, el padre tiene el menor valor que el de sus hijos. Pero tampoco hay relación cómo se comparan los hermanos. Entonces puede pasar que en este subárbol el hijo izquierdo y derecho esté ordenado así, pero puede pasar en otra parte del árbol que esté ordenado a la inversa. Lo único que sí se sabe es que si hay un valor menor, está arriba. Esta forma gráfica de verlo es muy buena para nosotros, pero ocupa un montón de memoria. Lo que podemos hacer es bajar esto a un array. Entonces, la cabeza se pone al principio del vector, la posición 0. Después, como es binario, voy a necesitar 2 lugares para los hijos. Y después para el hijo del hijo voy a necesitar 2 lugares más. Pero ya como es la segundo nivel, voy a necesitar 4. Yo tengo la cabeza, la raíz, en una posición 0. Los 2 hijos voy a necesitar 2 lugares porque es el nivel 1. Pero después los hijos voy a tener 4. Entonces, después de 2 voy a pasar a 4. Y si llegara a tener otro nivel completo, voy a necesitar 8. Entonces, acá podemos tener la fórmula de que para cada posición K, que es un padre, tiene los hijos en 2K más 1 y 2K más 2. Y si queremos volver para atrás, hacer la relación inversa de los índices, da la posición del hijo H, H menos 1 sobre 2, es la posición del padre. Entonces, fácilmente, este árbol, en memoria, con nodos,
y el recorrido, no hay acceso directo. Entonces tardaría un montón en recorrer y ordenar. Pero esta misma idea puesta en un vector, donde yo puedo acceder directamente a los valores siguiendo la estructura del árbol, pero solo respetando que el índice del vector, puedo recorrer todo el vector de manera rápida, lo cual es mucho más rápido que recorrer nodo por nodo. Entonces represento un árbol binario en forma de vector y puedo acceder de manera directa a cualquier posición. Y la operatoria, que es la que quiero hacer, que es hacer que esto de un árbol cualquiera pase a ser un árbol heap de máximo o de mínimo, lo puedo resolver rápidamente con un vector. Un ejercicio de final puede ser, dado este árbol, hacer el heap de máximo o de mínimo. Lo represento como un vector y esto le corro el algoritmo que vamos a ver ahora. ¿Se entendió acá la idea de cómo ordenar el árbol? De que el menor va arriba o el mayor va arriba y no hace falta que todos los subárboles estén ordenados. Sí que respeten que todo padre es mayor o menor a sus hijos. Y cómo este vector representa exactamente este árbol. Este árbol sería, esta es la raíz, este es el hijo, estos son los hijos, y ahí tenemos este árbol. El del 12 es el 29, el del 15 es el 30 y el 27. Bien, ¿cómo hacemos para llegar al árbol heap de máximo o mínimo? Por ejemplo, la baja. Si yo quiero eliminar un valor del árbol heap, reemplazo por el último valor que tengo y después ejecuto la comparativa de a 3 valores voy tomando. Este es un heap de mínimo, sube el 8. Cuando sube el 8, por el lugar del 8, vuelvo a ejecutar el heap de mínimo y sube el 11. Y cuando llegué a la raíz, o no tengo más hijos, ya terminé el recorrido y me quedó el árbol heap de mínimo luego de la eliminación. Entonces paso de un árbol que no es heap de mínimo y siempre comparo de a 3 elementos y intercambio. Cuando intercambio vuelvo a comparar
lo que se modificó. Así hasta llegar a las hojas. El coste máximo de la baja es eliminar la raíz y llegar hasta abajo de todo. Eso me da un logaritmo en base 2 de n. Vamos a verlo en vez de dibujado en un árbol, dibujado en un vector. Este es mi árbol heap inicial de mínimo. Elimino el 2, entonces paso el último adelante. Comparo estos tres y busco el mínimo, lo cual esto ya es acceso directo y luego hago el if. Detecto que el 8 es el mínimo, intercambio y ahora me queda trabajar entre el 29 y los hijos. Con la formulita del índice, estos dos no van a ser estos dos, 11 y 13. Entonces comparo el 29 con el 11 y el 13. Elijo el mínimo, sería el 11, y hago el intercambio. Como el índice ya no me da más para llegar a los hijos del 29, terminó el algoritmo. Sí, decime. Perdón, vio que con el heap de mínimo borramos el 2, tipo ya no existe, y es una forma de ordenarlo, tipo, no, no estaría mal que lo eliminemos. Cuando yo tengo un árbol heap y le elimino el valor, eso termina haciendo que se me desordene. Entonces lo que hago es, me llevo el último, que es el más grande, y reordeno. Con lo cual ahí me aseguro de que me quede ordenado. ¿Qué ordenado como el mínimo acá o como el... Cuando yo tengo el árbol original, que es este, o este es un árbol heap de mínimo. Cuando yo eliminé el 2 y me llevo el último, es como la ABL, tengo estadios intermedios, que no es el heap de mínimo el árbol. Tengo que terminar la operatoria eliminar. Es como que la operatoria eliminar son todos estos pasos. Yo parto de un árbol heap válido, elimino un valor que es el 2, subo el 29 y termino teniendo este árbol. Esto no es heap de mínimo, pero todavía estoy dentro de la primitiva eliminar. Reordeno y cuando llego a las hojas, ahí estoy seguro que este valor de árbol está en heap de mínimo. ¿Se entiende? Sí, sí, no, había entendido otra cosa. Ahora sí, gracias. Bien. Esto mismo es fácil para nosotros verlo en el formato árbol. Pero en el formato vector es muy fácil para la compu acceder directo a la información. Esto es una operación de orden 1, acceder directo. En cambio, si yo tuviera que recorrer todo este árbol, ya no es eso. Tengo que acceder, hijo, acceder y llegar a las posiciones. Por eso esta idea del árbol visto como vector hace muy rápida la operatoria. Entonces tenemos la baja. Acá la baja termina con un elemento menos el vector, pero ordenado. Vamos a la alta. Siempre que voy a insertar, voy a ir recorriendo el árbol buscando la última hoja. Por ejemplo, si este es mi árbol actual, la última hoja es la posición de acá del 12 para insertar.
A ver si está enseñando. Bien. Entonces, si yo tuviera el árbol vacío, la raíz sería la última hoja. Después viene la posición 10, después la posición 11, la 15, la 12, la 29, la 13, la 30, la 37 y el hijo izquierdo del 12. Ahí agrego el valor. Como es heap de mínimo, evalúo estos tres, estos dos y comparo. ¿Cuál es el menor? ¿El 12 o el 9? El 9 sube. Como modifiqué la estructura del árbol, sigo. ¿Quién comparo? El 9 con el padre. 10 con 9, ¿cuál es menor? La estructura, el 9. Como modifiqué, sigo. 9 con el padre. 9 con el 8, comparo, pero ya están ordenados. Como no modifico, termino y esto es un árbol heap de mínimo. Entonces arranqué con un árbol que era heap de mínimo, puse un valor, tengo unos pasos intermedios y luego termino con un árbol heap de mínimo. Lo mismo lo puedo ejecutar pensando en un vector. Y acá se aplica la fórmula cómo llegar de un hijo cualquiera a su padre a través de esta formulita que habíamos visto, h-1 dividido 2 para llegar al padre. Bueno, acá tengo el 9, busco el padre que es el 12, intercambio, busco el padre que es el 10, intercambio y acá comparo con el 8. Fíjese que con 3 operaciones elementales ya ordené este heap de mínimo. Y acá me quedó el árbol en formato vector ordenado. ¿Cuál es el coste? Lo mismo que en el otro caso. Tengo que trasladar desde las hojas hasta la raíz en el peor de los casos. Sería logaritmo de n. Bien, vamos a ver una aplicación de esto. Por ejemplo, ordenar un vector. Esta es la primitiva recursiva que nos hace un árbol que el mínimo esté arriba. Se llama Heapify. Vamos a ver el proceso. Yo acá tengo este árbol. Y empiezo a comparar agarrando de A3, en este caso no existe, y subiendo el mínimo. Comparo este con este, el 10 es el mínimo. Comparo este sector, el 10 es el mínimo, no hay modificaciones. Comparo este sector, el 5 es el mínimo, sube, y después comparo el último y subo el 5. Ahora, como hubo modificación, tengo que seguir como hice antes. Comparo acá y subo el 10.
Este no lo comparo porque no había modificación en la vez anterior. Vuelvo a donde yo modifiqué, comparo con los hijos y bajo el 50. Y acá me queda un árbol que no era heap de mínimo en heap de mínimo. Si yo esto lo paso a vector, me queda con este formato. Acá tenemos el cálculo de análisis del armado de heap, qué orden tiene. Y de este algoritmo nace el heap sort. Si yo repito esto tantas veces por cada mínimo, además de tener un árbol heap de mínimo, tengo un vector ordenado. Esto no quedó ordenado, cumple con que es heap de mínimo, pero si yo esto lo repito para todos los largos del vector menos 1 en cada iteración, voy a terminar teniendo todo ordenado. Esa sería la idea del heap sort. Ahora lo vamos a ver. Construyo el árbol heap y mientras tenga el heap ocupado, voy a intercambiar y armar el árbol. Esto me va a traer el mínimo hacia adelante y después lo vuelvo a ejecutar otra vez con los siguientes valores. Vamos al ejemplo. Yo acá tengo este árbol. Está totalmente desordenado. Comparo el 1 con el 6. Acá lo que hago es intercambiar. Sería la parte esta de esta, por ejemplo, de comparar dos valores. Luego lo hago con la otra parte del árbol. Este sería, si yo lo veo, uno, dos, tres. Este sería el 3. Este sería el 2. Este sería el 1. 9. 7. Y 6. Entonces lo que hice acá fue comparar el 6 con el 1 e intercambio. Acá comparo el 2 con el 9 del 7 e intercambio con el 9. Y luego intercambio y me quedó el 9 adelante. Este sería el heap de máximo. Estoy dejando el más grande adelante. Como hubo intercambio, comparo, cambio el 7 y acá ya tengo el heap de máximo formado. Ahora paso el 9 al final, como es un heap de máximo, yo sé que ese valor es el máximo posible de mi árbol. Porque si bien con los hermanos no tiene orden, yo sé que el padre es el valor máximo. Vuelvo a ejecutar el algoritmo, pero con la posición del vector 1 menos. Porque ya el máximo está al fondo. Ejecuto, comparo el 1, el 2 y 3. El 3 pasa adelante. Comparo el 1, el 3 y el 6. El 6 pasa adelante e intercambio con el 7. Y ya tengo dos posiciones ordenadas. Vuelvo a ejecutar el algoritmo con la parte
tercera de mi árbol y selecciono el 6. Luego selecciono el 3 y acá me quedó el vector ordenado. Y con este algoritmo de sacar el heap de máximo, logré ordenar mi vector. Lo bueno es que yo puedo acceder directamente a los hijos sin recorrer todo el vector n veces. Esto es lo que hace del heap sort, un algoritmo muy rápido. Termina teniendo n por logaritmo de n. Y esta es la explicación de cómo el heap sort logra ordenar un vector. Lo termina viendo como árbol y aprovecha esto del heap de máximo para sacar rápidamente el máximo del vector sin recorrer todos los elementos. Bueno, con esto terminaríamos árboles. La semana que viene vamos a empezar con hash, que es otra estructura, mapas. Eso lo vamos a ver en una clase. Y después el último tema de la materia, que va a ser grafos. Y todas estas estructuras son las que entran en el final. ¿De esto quedó alguna duda? Sergio todavía no me contestó. Ahora en cuanto me conteste yo mando un mensaje por el campus. Bueno, nos vemos el... No, pero no la pedí todavía, así que la voy a pedir ahora. Y en cuanto me conteste ya la digo en el campus también. Viernes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Saludos.